Su nombre es sinónimo de espionaje y seducción. Mata Hari, la mujer fatal cuyas artimañas decidieron batallas. Pero ¿y si la espía más famosa de la historia nunca hubiera transmitido un solo secreto militar de valor? ¿Desde dónde nos estás viendo? No dudes en decirlo en los comentarios. Siempre nos hace mucha ilusión. Este tipo de historias se publica cada noche en el canal. Para no perderte ningún vídeo, puedes suscribirte y si este te gusta, también puedes dejar tu like. En los albores de un nuevo siglo, Europa bailaba al borde del abismo, entregada a un torbellino de lujos, arte y tensiones crecientes. En este mundo de apariencias, una mujer reinventó su identidad, transformándose de una esposa maltratada en una provincia lejana a un icono exótico en el corazón de París. Construyó un mito tan poderoso que cuando el mundo se sumió en la oscuridad de la guerra, ni ella misma pudo escapar de él. Esta es la historia de Margareta Celle, la mujer que el mundo conocería y condenaría como Mata Hari. En la tranquila y próspera ciudad de Leeuwarden, capital de la provincia holandesa de Frisia, nació Margareta Gertruida Celle. El año de su nacimiento, 1876, la situó en el corazón de una época de cambios, pero su infancia inicial fue un bastión de estabilidad y privilegio burgués. Su padre, Adam Celle, era un hombre que personificaba la ambición de la clase media de finales del siglo XIX. Propietario de una próspera sombrerería e inversor astuto en la incipiente industria petrolera, no escatimó en gastos para su familia, y en particular para su hija mayor, Margareta. Ella no era simplemente su hija, era su creación, su princesa. La vistió con los mejores atuendos, la inscribió en las escuelas más exclusivas y fomentó en ella un agudo sentido de su propia importancia y un gusto por el lujo que nunca la abandonaría. Margareta, con su cabello oscuro y exótico y sus ojos penetrantes, heredados de su madre, Antje van der Meulen, de ascendencia javanesa según la leyenda familiar, destacaba en la sociedad homogénea de Leeuwarden. Era una niña imaginativa, que disfrutaba siendo el centro de atención, un rasgo que su padre alentaba activamente. Estos primeros años fueron un idilio protegido, una existencia dorada donde el mundo parecía girar a su alrededor. Sin embargo, los cimientos de este paraíso eran frágiles, construidos sobre la arena de la especulación financiera. Cuando Margareta tenía 13 años, el mundo que conocía se derrumbó. Una serie de malas inversiones llevaron a Adam Celle a la bancarrota. La ruina no fue solo económica, fue una catástrofe social que destrozó a la familia. La sombrerería se vendió, la lujosa casa se perdió, y con ellas el estatus y el respeto que los Celle habían disfrutado. La vergüenza y la tensión fracturaron el matrimonio de sus padres, que se divorciaron poco después. Antje, su madre, murió apenas 2 años más tarde, dejando a una Margareta adolescente y a sus 3 hermanos menores a la deriva. La figura paterna, que antes había sido el sol de su universo, se convirtió en una presencia distante y poco fiable. Margareta fue enviada a vivir con su padrino y posteriormente, decidida a forjarse un futuro independiente, se inscribió en una escuela de magisterio en Leiden. Su objetivo era asegurarse una posición respetable en la sociedad, una vía de escape de la precariedad que había marcado su adolescencia. Sin embargo, su estancia en Leiden terminó abruptamente en medio de un escándalo. Según los rumores que circularon, el director de la escuela, un hombre casado, se había encaprichado de la joven y llamativa estudiante. Ya fuera por una relación consentida o por un acoso no deseado, la situación se hizo insostenible. Su padrino, para evitar un escándalo mayor, la sacó de la institución. A los 18 años, Margareta se encontraba sin educación formal, sin familia estable y con una reputación empañada.
La princesa de Leeuwarden había caído de su pedestal, y las lecciones que aprendió no fueron las de los libros de texto, sino las de la dura realidad, que la fortuna es voluble, que la sociedad es implacable, y que, para una mujer sin recursos, la supervivencia a menudo requiere una reinvención radical. El deseo de escapar de los Países Bajos, de su pasado y de la mediocridad que se cernía sobre ella, se convirtió en una obsesión. Desesperada por encontrar una salida a su situación precaria, Margareta Celle recurrió a un método poco convencional, pero cada vez más común en su época: los anuncios matrimoniales de los periódicos. En uno de ellos encontró la promesa de una vida completamente nueva. El anuncio lo había publicado Rudolf MacLeod, un capitán del ejército colonial holandés destinado en las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia. 20 años mayor que ella, MacLeod buscaba una esposa de buena familia que lo acompañara en su puesto. Para Margareta, la propuesta era irresistible. No solo le ofrecía seguridad económica y un estatus social respetable como esposa de un oficial, sino también la aventura de una vida en un lugar exótico, a miles de kilómetros de los fantasmas de su pasado, en los Países Bajos. Tras un breve intercambio de cartas y fotografías, se conocieron y apenas unos meses después, en 1895, se casaron. El traslado a Java fue un choque cultural y climático. La joven esposa se encontró inmersa en un mundo de calor sofocante, paisajes exuberantes y una rígida sociedad colonial estratificada, donde la vida social giraba en torno a los cuarteles y los clubes de oficiales. Al principio, la novedad y el prestigio de su posición la embriagaron. Dio a luz a 2 hijos, un niño, Norman John, y una niña, Louise Jeanne. Sin embargo, la realidad del matrimonio pronto se impuso con una brutalidad devastadora. Rudolf MacLeod resultó ser un hombre muy diferente al caballero que había imaginado. Era un alcohólico con un temperamento violento, frustrado por su lenta progresión en la carrera militar y profundamente endeudado. Celoso y posesivo, sometió a Margareta a un constante abuso físico y emocional. La acusaba de arruinarlo con sus gastos y de ser infiel, proyectando en ella sus propias infidelidades con mujeres locales. La vida de Margareta se convirtió en una jaula dorada, un ciclo de aburrimiento, miedo y humillación. Buscando un escape de su infeliz matrimonio, comenzó a interesarse por la cultura local. Se sumergió en el estudio de las danzas tradicionales javanesas, fascinada por sus movimientos sinuosos y su profundo simbolismo religioso. Se unió a una compañía de danza local y por primera vez encontró una forma de expresión que le permitía canalizar su creatividad y sentirse dueña de su cuerpo y de su historia. Fue durante este periodo cuando, según sus propias declaraciones posteriores, adoptó por primera vez un nombre que resonaría en todo el mundo: Mata Hari, una frase malaya que significa ojo del día o poéticamente el sol. Pero la tragedia definitiva aún estaba por llegar. En 1899, sus 2 hijos cayeron gravemente enfermos. Norman John, de apenas 2 años, murió en circunstancias terribles. La causa oficial fue complicaciones de un tratamiento contra la sífilis, que probablemente había contraído de sus padres. Sin embargo, persistió otra teoría, defendida por la propia familia MacLeod, que un sirviente local los había envenenado en venganza por el maltrato recibido por parte del capitán. La muerte de su hijo fue el golpe de gracia para el ya destrozado matrimonio y para el espíritu de Margareta. La culpa y el dolor la consumieron, y la relación con su marido se volvió insostenible. Regresaron a los Países Bajos, donde se separaron formalmente. El divorcio fue un proceso amargo y público. Rudolf MacLeod usó la reputación de Margareta en su contra, y finalmente obtuvo la custodia de su hija,
a quien Margareta rara vez volvería a ver. A los 27 años, se encontraba de nuevo sola, sin dinero y despojada de su rol de madre. La experiencia en las Indias Orientales la había transformado profundamente. Había conocido el lujo y la miseria, el amor maternal y la pérdida más desgarradora, la sumisión y el poder sutil de la seducción. Había aprendido que el mundo colonial no era una fantasía romántica, sino un lugar de crueldad y desilusión. Pero también se había llevado consigo las semillas de su futura reinvención, un nombre exótico y el conocimiento de unas danzas que, en la lejana Europa, podrían ser la llave de una nueva vida. Con el fracaso de su matrimonio y la pérdida de sus hijos grabados en el alma, Margareta Sell llegó a París en 1903 con poco más que su determinación y un profundo anhelo de borrar su pasado. La capital francesa, en plena Belle Époque, era un faro de creatividad, libertad y opulencia. Un escenario perfecto para una mujer que buscaba reinventarse por completo. Sus primeros meses fueron una lucha por la supervivencia. Sin recursos y sin conexiones, aceptó trabajos precarios, incluyendo posar como modelo para artistas. Era un mundo muy alejado de la vida burguesa que había conocido, pero le permitió observar de cerca el ambiente bohemio de la ciudad y comprender qué era lo que fascinaba a la élite parisina. Fue entonces cuando comenzó a tejer la intrincada tela de su nueva identidad. Desechó el nombre de Margareta Sell, la esposa holandesa maltratada, y adoptó definitivamente el nombre que había elegido en Java, Mata Hari. Pero no se detuvo ahí. Construyó una elaborada biografía ficticia, una historia mucho más cautivadora que la suya. Ya no era holandesa, sino una princesa javanesa, nacida en un templo sagrado en la costa de Malabar. Afirmaba haber sido iniciada desde la infancia en los secretos de las danzas rituales dedicadas al dios Shiva. Cada detalle de su historia fue cuidadosamente seleccionado para apelar a la fascinación de la época por el orientalismo, una moda que impregnaba el arte, la literatura y el diseño, y que veía en las culturas de Asia un mundo de misticismo, sensualidad y exotismo primitivo. Su gran oportunidad llegó en 1905. Gracias a la mediación de un industrial adinerado que se había convertido en su mecenas, consiguió una audición en el Musée Guimet, un museo dedicado al arte asiático. El lugar era perfecto, ya que confería a su actuación un aire de autenticidad y legitimidad cultural. La noche de su debut, ante una audiencia selecta de artistas, diplomáticos, aristócratas y periodistas, Mata Hari se presentó no como una simple bailarina, sino como una sacerdotisa revelando un antiguo rito sagrado. Su actuación fue una revelación. Vestida con velos translúcidos, brazaletes enjollados y un elaborado tocado, se movía con una gracia hipnótica. Sus danzas no eran técnicamente perfectas según los estándares clásicos, pero poseían una carga erótica y una teatralidad que cautivaron al público. El clímax de su espectáculo era un striptease lento y calculado, en el que se iba despojando de sus velos hasta quedar cubierta únicamente por sus joyas y un ajustado maillot del color de la piel, creando la ilusión de una desnudez casi total. En una sociedad aún constreñida por la moral victoriana, su audacia fue a la vez escandalosa y profundamente seductora. La prensa parisina se rindió a sus pies. La aclamaron como una visión, un poema viviente, la encarnación de la sensualidad oriental. Los críticos de arte y los cronistas sociales la elevaron al estatus de icono. Mata Hari se convirtió en la sensación de la noche a la mañana. Los teatros más prestigiosos, como el Olympia, le ofrecieron contratos lucrativos. Su imagen, capturada por los mejores fotógrafos de la época, se reproducía en postales y revistas, consolidando su fama en toda Europa. Supo cultivar su mito con una habilidad extraordinaria.
concediendo entrevistas en las que embellecía aún más su fantástica biografía, mezclando fragmentos de verdad con una abrumadora cantidad de ficción. Hablaba de templos sagrados, de rituales secretos y de una vida dedicada al arte y a la divinidad. Se convirtió en la amante de hombres influyentes y acaudalados, banqueros, industriales y políticos que competían por su compañía y la colmaban de regalos y lujos. Había logrado su objetivo. No solo había escapado de su pasado, sino que lo había aniquilado y reemplazado por una fantasía que el mundo entero estaba ansioso por creer. La transformación fue completa. Margareta Zell había muerto y en su lugar Mata Hari, el ojo del día, brillaba con un esplendor deslumbrante en el firmamento de la Belle Époque parisina. Tras su fulgurante ascenso en París, la fama de Mata Hari trascendió las fronteras de Francia, convirtiéndola en una de las figuras más codiciadas y celebradas de toda Europa. El mito que había construido con tanto esmero resultó ser un pasaporte universal para acceder a los círculos más exclusivos del continente. Durante casi una década, desde su debut hasta los albores de la Gran Guerra, su vida fue un torbellino de viajes, actuaciones y relaciones con la élite europea. Su gira la llevó a las grandes capitales, cada una un nuevo escenario para su exótica leyenda. En Berlín se convirtió en la favorita de la alta sociedad prusiana, actuando para el propio príncipe heredero Guillermo de Alemania, quien, según los rumores, quedó fascinado por ella. La rigidez de la corte imperial alemana parecía disolverse ante el encanto de sus danzas, que representaban una transgresión seductora y bienvenida. En Viena, el corazón del decadente imperio austrohúngaro, su arte encontró un eco perfecto en una ciudad obsesionada con la psicología, el erotismo y el arte de vanguardia. Fue aclamada en los teatros y se movió con facilidad entre la aristocracia y la intelectualidad. En Roma su sensualidad pagana contrastaba con la proximidad del Vaticano, añadiendo una capa de provocación a su personaje. Y en Madrid, una capital neutral pero llena de intrigas, fue recibida con la misma fascinación. En cada ciudad, su llegada era un acontecimiento social, anunciado en los periódicos y comentado en los salones. Su estilo de vida era tan espectacular como sus actuaciones. Se alojaba en las suites más lujosas de los mejores hoteles, como el Ritz en París o el Adlon en Berlín. Vestía con las creaciones de los más grandes diseñadores, como Paul Poiret, cuyas siluetas fluidas y de inspiración oriental complementaban a la perfección su imagen. Acumuló una impresionante colección de joyas, pieles y antigüedades, regalos de sus innumerables admiradores. Su verdadera influencia, sin embargo, no residía tanto en los escenarios como en los salones privados y los dormitorios de los hombres más poderosos de Europa. Se convirtió en una cortesana de lujo, una compañera sofisticada cuya compañía era un símbolo de estatus. Sus amantes no eran simples hombres ricos, eran figuras clave en la política, las finanzas y el ejército. Entre ellos se contaban banqueros que financiaban industrias armamentísticas, ministros de gobierno que tomaban decisiones cruciales y oficiales de alto rango que comandaban ejércitos. Con ellos no solo compartía intimidad, sino también conversaciones. Estaba presente en cenas y reuniones donde se discutían asuntos de Estado, se forjaban alianzas comerciales y se analizaban las crecientes tensiones políticas que recorrían el continente. Sin embargo, no hay pruebas que sugieran que en esta época tuviera interés alguno en la política o el espionaje. Para ella, estas relaciones eran transaccionales. Ofrecía su belleza, su encanto y la exclusividad de su compañía, a cambio de una vida de opulencia y seguridad que la protegiera de los fantasmas de la pobreza y la impotencia de su pasado. Era una maestra en el arte de la seducción, pero su verdadero talento radicaba en su capacidad para escuchar, para hacer que hombres poderosos se sintieran comprendidos y admirados, y para mantener sus secretos.
Esta red de contactos de alto nivel, que abarcaba múltiples nacionalidades, incluidas las de las futuras potencias beligerantes, era su mayor activo, y sin que ella lo supiera, se convertiría en su mayor vulnerabilidad. Mientras Europa bailaba despreocupadamente hacia la catástrofe, Mata Hari vivía en la cima de su mundo, una creación de la Belle Époque que personificaba su glamour, su hedonismo y su ceguera ante el inminente desastre. Era una figura transnacional en un mundo que pronto se obsesionaría con las fronteras y las lealtades nacionales. Una mujer cuya independencia y cuyo estilo de vida desafiaban las convenciones, lo que la convertiría en un blanco fácil cuando el orden mundial se viniera abajo. El verano de 1914 marcó el fin abrupto de la Belle Époque y con él el comienzo del declive de Mata Hari. El estallido de la Gran Guerra transformó el continente en un tablero de ajedrez mortal, donde las antiguas reglas de la sociedad cosmopolita y despreocupada ya no se aplicaban. La libre circulación entre capitales, que había sido el pilar de su carrera, se convirtió en un laberinto de fronteras hostiles, controles y sospechas. Cuando Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia, Mata Hari se encontraba en Berlín, preparándose para una nueva temporada de actuaciones. De la noche a la mañana, se vio atrapada en territorio enemigo. Como ciudadana de los Países Bajos, un país neutral, teóricamente no corría peligro, pero su situación era extremadamente precaria. Sus activos, depositados en bancos alemanes, fueron confiscados como propiedad extranjera. Sus lujosas pieles y vestuarios, que habían sido enviados por adelantado, también fueron incautados. Se encontró varada, sin dinero y despojada de las herramientas de su oficio, en una ciudad cada vez más consumida por la fiebre bélica y la xenofobia. Su red de amantes y protectores de alto rango se disolvió. Los hombres que antes la cortejaban ahora estaban en el frente o inmersos en el esfuerzo de guerra, y su asociación con una extranjera extravagante se había vuelto, en el mejor de los casos, inconveniente, y en el peor, peligrosa. Tras varios meses de incertidumbre, logró obtener un pasaje para regresar a los Países Bajos, pero el viaje fue una odisea que reflejaba el nuevo y peligroso estado del mundo. Tuvo que viajar a través de una Alemania militarizada, enfrentándose a interrogatorios y a la desconfianza de las autoridades en cada estación. Al llegar a Ámsterdam, se encontró en una posición extraña. Estaba en su país natal, pero se sentía más extranjera que nunca. El mundo de la alta sociedad y el lujo que había conquistado ya no existía. La guerra había impuesto una austeridad y una seriedad que chocaban con su personaje. Sus espectáculos exóticos parecían frívolos y fuera de lugar en un continente de luto. Además, a sus casi 40 años, su atractivo como bailarina exótica comenzaba a desvanecerse. Se enfrentaba a la competencia de mujeres más jóvenes y a un público cuyo gusto había cambiado. Financieramente desesperada y anhelando regresar al centro de la acción, que para ella siempre había sido París, comenzó a planificar su retorno. Sin embargo, viajar a Francia desde los Países Bajos era complicado. La ruta terrestre a través de Bélgica estaba ocupada por los alemanes. La única vía era por mar. Un viaje arriesgado a través de aguas patrulladas por submarinos alemanes y buques de guerra británicos. Durante esta época, realizó varios viajes entre los Países Bajos, Gran Bretaña y España, tratando de encontrar una manera de restablecer su carrera y su fortuna. Estos constantes desplazamientos, junto con su historial de relaciones con hombres de múltiples nacionalidades, incluidos alemanes de alto rango, la pusieron inevitablemente en el radar de los servicios de inteligencia de ambos bandos. Para el Deuxième Bureau francés y el MI5 británico, una mujer como ella era un enigma andante. ¿Quién era esta cortesana holandesa que se movía con tanta facilidad entre las élites de las potencias enfrentadas? Su neutralidad,
que debería haber sido su protección, se convirtió en el principal motivo de sospecha. En un mundo paranoico dividido en nosotros y ellos, la neutralidad era vista como una tapadera para la duplicidad. Mata Hari, ajena a la lógica mortal del espionaje de guerra, seguía operando con las reglas del viejo mundo, creyendo que su encanto y sus conexiones podrían seguir abriéndole puertas. No comprendía que las sombras de la guerra habían redibujado el mapa de su vida, y que cada paso que daba la acercaba más a un laberinto del que no habría escapatoria. Su nombre, que una vez fue sinónimo de glamour, comenzaba a susurrarse en los pasillos de los servicios secretos, asociado a una palabra mucho más siniestra: espía. De vuelta en los Países Bajos, luchando por mantener su lujoso estilo de vida sin los ingresos que le proporcionaban sus actuaciones y sus mecenas, Mata Hari se encontraba en una situación financiera cada vez más desesperada. Fue en este estado de vulnerabilidad, en La Haya, a finales de 1915, cuando recibió una visita que cambiaría irrevocablemente el curso de su vida. El hombre que la contactó era Karl Kramer, el cónsul alemán en Ámsterdam. Kramer no era solo un diplomático, también era un oficial de la inteligencia alemana encargado de reclutar agentes en los países neutrales. Vio en Mata Hari un activo potencialmente valioso, una mujer famosa con acceso a los círculos de poder en París y desesperadamente necesitada de dinero. Durante un encuentro, Kramer le hizo una oferta directa. Le pagaría 20.000 francos, una suma considerable, a cambio de que proporcionara información sobre los planes militares franceses una vez que regresara a París. Las motivaciones de Mata Hari para aceptar esta propuesta han sido objeto de intenso debate durante más de un siglo. Es poco probable que actuara por convicción ideológica o lealtad a Alemania. Más bien, su decisión parece haber sido una mezcla de desesperación económica, una profunda ingenuidad sobre la naturaleza del espionaje en tiempos de guerra y una sobreestimación de su propia capacidad para controlar la situación. Para ella, esto podría haber parecido una extensión de lo que siempre había hecho: usar su encanto para obtener beneficios de hombres poderosos. Probablemente vio los 20.000 francos no como el pago por una traición, sino como una tarifa por sus servicios, una transacción similar a las que había realizado durante toda su carrera como cortesana. Puede que incluso lo considerara un juego emocionante, una aventura que le devolvería la relevancia y los recursos que tanto ansiaba. Aceptó el dinero y se le asignó un nombre en clave: Agente H21. El Cheche probablemente hacía referencia a su abogado y antiguo amante holandés, Eduard Huysmans, quien, sin saberlo, serviría como intermediario para futuras comunicaciones. Se le instruyó sobre el uso de tinta invisible y se le dieron directrices sobre el tipo de información que debía buscar, principalmente relacionada con movimientos de tropas, planes ofensivos y la moral en la retaguardia francesa. Sin embargo, su carrera como espía alemana fue, desde el principio, torpe e ineficaz. No tenía formación alguna en técnicas de espionaje y, lo que es más importante, no parecía tomarse la tarea en serio. Para ella, el dinero era lo real. El espionaje, un pretexto. Según algunas fuentes, gastó parte del anticipo alemán casi de inmediato, pagando deudas y comprando ropa nueva, lo que demuestra que sus prioridades seguían siendo las mismas de siempre. Su plan, al parecer, no era tanto espiar para Alemania como utilizar el dinero alemán para financiar su regreso a la vida de lujo en París. No obstante, al aceptar el dinero y el nombre en clave, cruzó un umbral invisible. Dejó de ser simplemente una figura sospechosa para los servicios de inteligencia aliados y se convirtió, a ojos de los alemanes, en una de sus agentes, por inútil que fuera. Este acto, motivado por la codicia y la ingenuidad,
le proporcionó a sus futuros acusadores la única pieza de evidencia tangible que necesitarían. La transacción con Kramer fue el pecado original que la marcó. Aunque nunca llegó a proporcionar a Alemania ninguna información de valor militar significativo, el hecho de haber aceptado su dinero la ató al servicio de inteligencia del Kaiser. Se había enredado voluntariamente en la red de espionaje, creyendo que podría manipularla para su propio beneficio, sin comprender la brutalidad y la falta de escrúpulos de los hombres con los que ahora estaba tratando. En su mente, seguía siendo la protagonista de su propia historia, pero en realidad se había convertido en un peón prescindible en el gran y mortífero juego de la guerra. Tras recibir el dinero alemán, Mata Hari finalmente logró su objetivo de regresar a París en 1916. Sin embargo, el ambiente en la capital francesa era muy diferente al que recordaba. La ciudad estaba marcada por la guerra. Los hombres jóvenes estaban en el frente. Las raciones eran escasas y una atmósfera de paranoia y sospecha lo impregnaba todo. En este contexto, su llegada no pasó desapercibida para el Deuxième Bureau, el servicio de contraespionaje francés. Sus viajes, sus conexiones alemanas y su estilo de vida extravagante ya la habían colocado bajo vigilancia. Fue entonces cuando Mata Hari tomó una decisión audaz y, en última instancia, fatal. En lugar de mantener un perfil bajo, solicitó una reunión con el capitán Georges Ladoux, el jefe del Deuxième Bureau. En su encuentro, le hizo una propuesta asombrosa. Se ofreció a trabajar como espía para Francia. Su argumento era que sus conexiones internacionales y su capacidad para seducir a figuras de alto rango, incluido el príncipe heredero alemán, la convertían en una agente ideal. Para endulzar la oferta, exigió un pago de 1.000.000 de francos, una suma astronómica que reflejaba su perpetua sobreestimación de su propio valor. Las motivaciones detrás de este movimiento son complejas. Pudo haber sido un intento genuino, aunque increíblemente ingenuo, de patriotismo hacia su país de adopción. También podría haber sido una estrategia cínica para obtener dinero de los franceses, al igual que lo había hecho con los alemanes, jugando a dos bandas. O quizás, al darse cuenta de que estaba bajo sospecha, intentó adelantarse a las acusaciones ofreciendo sus servicios, una táctica para demostrar su lealtad y protegerse. Fuera cual fuera su razonamiento, subestimó gravemente a su interlocutor. El capitán Ladoux era un oficial de contrainteligencia experimentado, un hombre metódico y desconfiado por naturaleza. Escuchó la grandiosa oferta de Mata Hari con un profundo escepticismo. Su historia le parecía inverosímil y sus demandas absurdas. Desde el punto de vista de Ladoux, una de dos cosas era cierta. O era una fabuladora desesperada por dinero, o, lo que era más probable, era una espía alemana que intentaba infiltrarse en los servicios secretos franceses. En lugar de rechazarla de plano, Ladoux decidió tenderle una trampa. Fingió aceptar su oferta, pero con una condición. Primero debía demostrar su valía. Le asignó una misión de prueba. Debería viajar a la Bélgica ocupada por los alemanes y seducir a oficiales de alto rango para obtener información. Ladoux sabía que la misión era extremadamente peligrosa y prácticamente imposible para una aficionada. Su verdadero objetivo no era obtener inteligencia, sino poner a prueba las lealtades de Mata Hari y observar sus movimientos. Le proporcionó los nombres de 6 agentes belgas que trabajaban para los aliados y con los que supuestamente debía contactar. Uno de esos nombres, sin embargo, correspondía a un agente que se sabía que era un doble agente al servicio de Alemania. Si Mata Hari contactaba a este hombre, confirmaría las sospechas de Ladoux. Mata Hari aceptó la misión, probablemente viéndola como el primer paso para conseguir su 1.000.000 de francos. Su viaje la llevó primero a España, un país neutral
que se había convertido en un nido de espías de todas las nacionalidades. Desde allí, planeaba encontrar la manera de cruzar a Bélgica. Sin que ella lo supiera, cada uno de sus pasos estaba siendo monitoreado. Ladoux y sus hombres la seguían de cerca, interceptando su correspondencia y vigilando sus encuentros. El doble juego que ella creía estar iniciando era, en realidad, un juego controlado por completo por el capitán Ladoux. Ella se creía una jugadora astuta, a punto de manipular a dos de las mayores potencias de Europa. En realidad, era un ratón en un laberinto diseñado por un gato paciente y despiadado. Su intento de tomar el control de su destino la había colocado en una posición aún más precaria, atrapada entre dos servicios de inteligencia que la veían no como un activo valioso, sino como un peón desechable. Al llegar a Madrid, a finales de 1916, Mata Hari se sumergió en el vibrante y peligroso mundo de la neutralidad española. La capital era un hervidero de intrigas, un punto de encuentro para diplomáticos, hombres de negocios, artistas y espías de ambos bandos del conflicto. Aquí, lejos del frente, la guerra se libraba en los cafés, los salones y los hoteles de lujo, con información como arma principal. Fiel a su estilo, Mata Hari se instaló en el lujoso Hotel Ritz y rápidamente se convirtió en una figura destacada de la vida social madrileña. Su misión oficial, asignada por el capitán Ladoux, era llegar a la Bélgica ocupada, pero desde el principio se vio envuelta en la red de espionaje local. Su principal objetivo se convirtió en el agregado militar alemán, el mayor Arnold Kalle. Kalle era un oficial de inteligencia experimentado y una figura clave en las operaciones alemanas en España. Mata Hari inició una relación amorosa con él, utilizando las mismas tácticas de seducción que le habían servido tan bien en el pasado. Le transmitió fragmentos de información que había recibido de Ladoux, en su mayoría datos anticuados o triviales, en un intento de ganarse su confianza y, presumiblemente, obtener a cambio secretos alemanes para llevar a los franceses. Lo que Mata Hari no sabía era que tanto ella como Kalle estaban siendo observados. Más importante aún, el servicio de inteligencia alemán en Berlín ya la consideraba un agente poco fiable y de escaso valor. Es posible que sospecharan que estaba intentando jugar a dos bandas. Fue entonces cuando los alemanes tomaron una decisión que sellaría su destino. Decidieron sacrificarla. El mayor Kalle, siguiendo instrucciones de sus superiores, comenzó a enviar mensajes de radio codificados a Berlín, sabiendo perfectamente que la estación de escucha francesa en la Torre Eiffel los interceptaría. Estos mensajes detallaban las actividades de un supuesto agente alemán en España, identificado con el nombre en clave H21. En los telegramas, Kalle describía la información que el agente H21 le estaba proporcionando, información que, casualmente, coincidía con los datos que Ladoux le había dado a Mata Hari antes de su partida. En uno de los mensajes, incluso se mencionaba que el agente exigía un pago que debía ser canalizado a través de un banco en París. El detalle crucial de esta operación fue el código utilizado. Los alemanes emplearon un cifrado que sabían que los franceses ya habían descifrado parcialmente o que podrían descifrar con relativa facilidad. Era una trampa deliberada. Estaban entregando a Mata Hari a los franceses en bandeja de plata. Las razones para este sacrificio son múltiples. Podrían haber decidido que era más útil como señuelo para distraer a los franceses que como agente. Al exponerla, podían proteger a otros espías más importantes que operaban en París. También es posible que fuera una forma de castigar su percibida deslealtad o incompetencia. O en una maniobra aún más cínica, podrían haberla utilizado para sembrar desinformación, haciendo que los franceses creyeran que la información trivial que ella poseía era de vital importancia.
Cuando los criptógrafos franceses descifraron los mensajes, todo pareció encajar a la perfección para el capitán Ladux. Tenía la prueba que había estado buscando. La confirmación, aparentemente de la propia fuente alemana, de que Mata Hari era el agente H-21. La trampa se había cerrado. Mientras tanto, Mata Hari, ajena a esta traición, continuaba su vida en Madrid, creyendo que estaba llevando a cabo con éxito su misión. Finalmente, abandonó la idea de viajar a Bélgica y decidió regresar a París, convencida de que tenía suficiente información para reclamar su 1.000.000 de francos a Ladoux. Zarpó de Vigo hacia los Países Bajos, pero su barco fue interceptado por la Marina Británica en Falmouth. Fue detenida e interrogada por el Mi-5, que también sospechaba de ella. Aunque finalmente fue liberada por falta de pruebas concretas, este incidente reforzó la convicción de los aliados de que era una figura peligrosa. En enero de 1917, regresó a París, caminando directamente hacia el arresto que la esperaba. La red de engaños que ella creía controlar se había vuelto contra ella, tejida no solo por sus enemigos, sino también por aquellos a quienes había intentado servir. El 13 de febrero de 1917, Mata Hari fue arrestada en su suite del Hotel Élysée Palace en París. La detención fue llevada a cabo por agentes del Deuxième Bureau bajo las órdenes directas del capitán Georges Ladoux. Para ella, fue un shock total. Confiada en su propio ingenio, había regresado a la capital francesa esperando ser recibida como una heroína y cobrar su recompensa. En cambio, fue trasladada a Cutaco a la prisión de Saint-Lazare, un lugar sombrío reservado para mujeres, donde comenzó la fase final y más trágica de su vida. El contexto de su arresto y juicio es crucial para entender el resultado. En ese momento, Francia estaba sumida en una de las peores crisis de la guerra. La ofensiva del general Nivelle en el Chemin des Dames estaba a punto de convertirse en un desastre catastrófico, con cientos de miles de bajas y motines masivos que se extendían por el ejército. En la retaguardia, la moral estaba por los suelos, el descontento social crecía y la paranoia del espionaje, o espionitis, estaba en su apogeo. El gobierno y el alto mando militar necesitaban desesperadamente un chivo expiatorio, una historia que pudiera desviar la atención de sus propios fracasos y unificar al país contra un enemigo interno. Mata Hari era la candidata perfecta. Era extranjera, tenía un estilo de vida considerado inmoral y había tenido relaciones con oficiales alemanes. Su leyenda como femme fatale la precedía, convirtiéndola en la encarnación perfecta de la espía seductora y traicionera. La prensa, fuertemente censurada y controlada por el Estado, comenzó a construir una narrativa en la que ella era una superespía, responsable de la muerte de decenas de miles de soldados franceses. El juicio, que comenzó en julio, fue una farsa desde el principio. Se llevó a cabo a puerta cerrada ante un tribunal militar, no un tribunal civil. Esto significaba que las garantías procesales eran mínimas y que la presunción de inocencia era prácticamente inexistente. La acusación, liderada por el fiscal militar André Mornet, se basó en un conjunto de pruebas circunstanciales, insinuaciones y la pieza clave: los telegramas alemanes interceptados que la identificaban como el agente H-21. Su abogado defensor, el veterano y respetado Edouard Clunet, que había sido uno de sus antiguos amantes, hizo todo lo posible por defenderla, pero se enfrentó a un sistema decidido a condenarla. La defensa argumentó que, si bien ella había aceptado dinero alemán, nunca les había proporcionado información útil. Sostuvieron que su oferta de espiar para Francia demostraba su verdadera lealtad y que había sido víctima de una trampa tendida por los servicios secretos de ambos bandos. La propia Mata Hari fue su peor enemiga en el estrado. Acostumbrada a construir y habitar sus propias fantasías, su testimonio fue una mezcla de verdades a medias, contradicciones y mentiras flagrantes.
Admitió haber recibido el dinero de Kramer, pero afirmó que era una compensación por la confiscación de sus bienes en Alemania. Negó ser una espía, presentándose como una cortesana que simplemente aceptaba regalos de sus amantes. Su incapacidad para dar una versión coherente y creíble de los hechos minó su credibilidad ante un tribunal que ya estaba predispuesto en su contra. El capitán Ladux testificó en su contra, presentando su versión de los hechos de manera selectiva para que encajara con la narrativa de la acusación. Los telegramas alemanes fueron presentados como prueba irrefutable, sin que el tribunal considerara seriamente la posibilidad de que hubieran sido una maniobra deliberada para incriminarla. No se presentó ni una sola prueba sólida de que alguna información proporcionada por ella hubiera causado la muerte de un solo soldado aliado. El veredicto fue una conclusión inevitable. Tras una breve deliberación, el tribunal la declaró culpable de 8 cargos de espionaje y la sentenció a muerte. La sentencia fue un reflejo no de sus crímenes, que eran mínimos o inexistentes, sino de las necesidades propagandísticas de una nación en guerra. En el juicio de Mata Hari, no fue la justicia lo que prevaleció, sino el poder del mito, el miedo y la razón de Estado. La mujer que había vivido de la fantasía estaba a punto de ser consumida por una fantasía letal, creada por la propaganda de guerra para calmar a un público aterrorizado y justificar la carnicería en el frente. Tras la condena a muerte, Mata Hari fue devuelta a su celda en la prisión de Saint-Lazare para esperar el resultado de sus apelaciones. Su abogado, Edouard Clunet, luchó incansablemente, solicitando una revisión del caso e incluso un indulto presidencial. Todos sus esfuerzos fueron en vano. El establishment militar y político francés no tenía intención de mostrar clemencia. Su ejecución era una necesidad propagandística. Durante sus últimas semanas, bajo la constante vigilancia de 2 monjas, Mata Hari mostró una notable compostura. Escribió cartas a su hija y a sus seres queridos, manteniendo hasta el final la fachada de una mujer injustamente acusada. Según los testimonios de quienes la vieron, se enfrentó a su destino con una dignidad que sorprendió a sus carceleros. El mito que había creado para vivir pareció darle la fuerza para morir. La mañana del 15 de octubre de 1917, poco antes del amanecer, fue despertada en su celda. El director de la prisión, acompañado por el fiscal Mornet y su abogado Clunet, le comunicó que su petición de indulto había sido denegada y que sería ejecutada esa misma mañana. Se vistió con esmero, eligiendo un elegante traje, un sombrero de ala ancha y guantes, como si se preparara para una última actuación. Rechazó la oferta de un confesor, pero aceptó la compañía de las monjas que la habían cuidado. Fue conducida en un convoy de vehículos al polígono de tiro del castillo de Vincennes, en las afueras de París. Al llegar, la esperaba un pelotón de fusilamiento compuesto por 12 soldados zuavos. El ambiente era sombrío y formal. Se le leyeron los cargos y la sentencia una última vez. Cuando le ofrecieron una venda para los ojos, la rechazó con un gesto firme. Quería mirar a la muerte a la cara. Según las crónicas, a menudo embellecidas con el tiempo, se mantuvo erguida y serena frente al pelotón. Algunas leyendas afirman que lanzó un beso a sus ejecutores, otras que sus últimas palabras fueron: «Qué extraña es esta nación francesa». Lo que sí parece cierto es que su valentía en esos momentos finales dejó una profunda impresión en los testigos. El oficial al mando dio la orden y una descarga de fusiles resonó en la fría mañana de otoño. Mata Hari cayó al suelo. Para asegurarse de su muerte, un suboficial se acercó y le disparó un tiro de gracia en la sien. Su cuerpo, no reclamado por ningún familiar, fue donado a la Facultad de Medicina de París para la disección anatómica. Su cabeza fue embalsamada y conservada en el Museo de Anatomía de París, de donde, según se informa,
desapareció décadas después, añadiendo un último misterio a su leyenda. La ejecución cumplió su propósito inmediato. La prensa francesa la celebró como una victoria contra el espionaje alemán, un acto de justicia que vengaba a los soldados caídos. La propaganda transformó a una cortesana ingenua y desesperada en una archiespía diabólica, cimentando la leyenda de la femme fatale que perduraría durante un siglo. Sin embargo, con el paso del tiempo y la apertura de los archivos, ha surgido una imagen muy diferente. Los historiadores coinciden en gran medida en que si bien fue técnicamente una espía al aceptar dinero alemán, su contribución real al esfuerzo de guerra de Alemania fue nula. No fue una maestra del engaño, sino una víctima de su propia vanidad, de su falta de juicio y sobre todo de la histeria de una Europa enloquecida por la guerra. La historia de Mata Hari no es la de una espía letal, sino la de un trágico chivo expiatorio. Su vida fue un testimonio del poder de la autoinvención, pero su muerte fue una sombría advertencia de cómo los mitos, una vez creados, pueden adquirir una vida propia y devorar a su creador. La historia de Mata Hari, despojada del oropel del mito y del velo de la propaganda, no es la crónica de una superespía cuyas acciones alteraron el curso de la Primera Guerra Mundial, sino la tragedia profundamente humana de una mujer que fue, a la vez, arquitecta de su propia y deslumbrante fantasía y víctima final de la misma. Para comprender quién fue realmente Margareta Gertruida Celle, es necesario mirar más allá de la femme fatale y encontrar a la superviviente, trascender la imagen de la traidora para descubrir al chivo expiatorio. Su vida fue un estudio sobre la identidad, la reinvención y los peligros mortales de confundir el escenario con el mundo real, especialmente cuando ese mundo se desgarra por el conflicto más brutal que la humanidad había conocido hasta entonces. El punto de partida de su odisea no fue la ambición, sino la desesperación. Nacida en el seno de una familia holandesa acomodada que lo perdió todo, la joven Margareta aprendió tempranamente las lecciones de la fragilidad de la fortuna y el estigma social. Su primer intento de escape, un matrimonio por correspondencia con un oficial colonial mucho mayor, la catapultó de la mediocridad provinciana a las exóticas y opresivas Indias orientales neerlandesas. Este periodo, lejos de ser el inicio de una aventura romántica, se convirtió en una forja de traumas. Un matrimonio abusivo, el alcoholismo y la infidelidad de su marido, y la tragedia insoportable de la muerte de su hijo. Cuando regresó a Europa, era una mujer rota, despojada de su estatus, de su seguridad económica, y lo más doloroso, de la custodia de su hija superviviente. Estaba sola, sin recursos y marcada por el fracaso. París, en la cúspide de la Belle Époque, no fue para ella una elección de glamour, sino un último refugio, la única arena donde una mujer sin dote ni conexiones podía aspirar a reescribir su destino. Fue aquí donde tuvo lugar su acto de genio más brillante y, en última instancia, más fatal: la aniquilación de Margareta Celle y el nacimiento de Mata Hari. Esta creación no fue un simple cambio de nombre, fue la construcción meticulosa de una nueva realidad. Comprendió con una intuición asombrosa el espíritu de su tiempo, la fascinación de la élite europea por un orientalismo idealizado, sensual y místico. No se presentó como una bailarina holandesa, sino como una princesa javanesa, una sacerdotisa iniciada en danzas sagradas. Cada gesto, cada velo, cada anécdota inventada sobre templos y rituales estaba diseñado para alimentar una fantasía que su público estaba ansioso por consumir. Su éxito no se debió a una técnica de baile depurada, sino a su maestría en el arte de la performance y la autopromoción. Vendió un misterio, una promesa de exotismo y transgresión erótica que la sociedad encorsetada de la época anhelaba. Se convirtió en un icono,
no por su arte, sino por su audacia para encarnar un sueño. Esta nueva identidad le dio todo lo que había perdido: riqueza, fama, independencia y, sobre todo, el poder que emana de ser el objeto del deseo de hombres influyentes. Durante casi una década, reinó como la cortesana de las capitales, tejiendo una red de amantes y protectores que abarcaba desde banqueros e industriales hasta ministros y altos mandos militares de diversas nacionalidades. Esta red, construida en tiempos de paz y de fronteras abiertas, era su póliza de seguro, la manifestación de su éxito. Sin embargo, cuando el verano de 1914 trajo consigo el estallido de la Gran Guerra, este mismo activo se transformó en su sentencia de muerte. La guerra pulverizó el mundo cosmopolita en el que ella prosperaba. Las capitales que antes la aclamaban ahora se miraban con odio y sospecha. Su nacionalidad holandesa, que la convertía en ciudadana de un país neutral, en lugar de protegerla, la situó en un limbo de desconfianza. Para los servicios de inteligencia de ambos bandos, una mujer que se movía con tanta facilidad entre las élites de París, Berlín y Madrid, y cuyos amantes pertenecían a naciones enfrentadas, no podía ser simplemente una cortesana. Tenía que ser algo más. Su independencia y su estilo de vida transnacional, antes admirados, se convirtieron en las principales pruebas de su duplicidad en una era de nacionalismo febril. La verdadera Mata Hari, la mujer detrás de la máscara, comenzó a desvanecerse, eclipsada por la figura sospechosa que los servicios de seguridad veían en ella. Es en este contexto de decadencia profesional y desesperación financiera donde cometió sus errores fatales. Su entrada en el mundo del espionaje no fue la de una agente astuta y comprometida, sino la de una aficionada torpe y profundamente ingenua, motivada únicamente por la necesidad de dinero para mantener un estilo de vida que se desmoronaba. Al aceptar los 20.000 francos del cónsul alemán a cambio de información, cruzó un umbral del que no había retorno. Es muy probable que ella viera esta transacción no como un acto de traición, sino como una continuación de su carrera de cortesana. Recibir dinero de un hombre poderoso a cambio de sus servicios. Subestimó por completo la naturaleza letal del juego en el que estaba entrando. No comprendió que en tiempos de guerra, la información o incluso la promesa de ella no era una mercancía de lujo, sino una cuestión de vida o muerte para las naciones. Su siguiente paso, ofrecerse como espía a los franceses, fue el clímax de su arrogancia y su desconexión con la realidad. Creyendo que aún poseía el poder de seducción y manipulación de sus años de gloria, pensó que podía jugar a dos bandas, utilizando a los servicios de inteligencia de las dos mayores potencias de Europa para su propio beneficio. Su demanda de 1 millón de francos revela hasta qué punto seguía viviendo en la fantasía de su propio valor. Pero se encontró con un profesional frío y calculador, el capitán Georges Ladouce, quien no vio en ella a una aliada potencial, sino a una espía enemiga que intentaba infiltrarse, o, en el mejor de los casos, a una mentirosa a la que se podía utilizar. Desde ese momento, su destino estuvo sellado. La trampa española fue la culminación de su caída, una demostración de cómo había sido superada por todos los jugadores del tablero. Mientras ella creía estar seduciendo al agregado militar alemán en Madrid para obtener secretos, en realidad estaba siendo utilizada por él. Los alemanes, considerándola una agente inútil o incluso una traidora, decidieron sacrificarla. Enviaron mensajes codificados que sabían que los franceses interceptarían, identificándola explícitamente como su agente H-21. Fue un acto de traición cínica por parte de sus supuestos empleadores, y la prueba definitiva que los franceses necesitaban para cerrar su caso. Caminó directamente hacia su arresto en París, todavía convencida de que iba a ser recompensada, una muestra final de su trágica ceguera.
el juicio de Mata Hari no fue un ejercicio de justicia, sino un acto de propaganda de Estado. En 1917, Francia se desangraba en el frente y se descomponía en la retaguardia. El desastre de la ofensiva de Nivelle y los motines masivos habían llevado la moral a su punto más bajo. El gobierno necesitaba desesperadamente un chivo expiatorio, una historia simple y poderosa que pudiera explicar las pérdidas, canalizar la ira pública y reafirmar la narrativa de una nación virtuosa luchando contra un enemigo traicionero que se infiltraba por todas partes. Mata Hari fue el sacrificio perfecto. Su leyenda, la que ella misma había creado, se convirtió en el arma más poderosa de la fiscalía. La princesa javanesa fue transformada en una espía diabólica, la bailarina exótica en una seductora que arrancaba secretos de las almohadas de los generales para enviarlos al Kaiser. La prensa la acusó sin ninguna prueba de ser responsable de la muerte de 50.000 soldados. La verdad era irrelevante. Lo que importaba era el mito. El tribunal militar, operando en un clima de histeria bélica, la condenó no por las pruebas, que eran circunstanciales y endebles, sino por la necesidad política del momento. Fue ejecutada por ser Mata Hari, no por los actos de Margareta Celle. Su muerte en Vincennes, enfrentando al pelotón de fusilamiento con una dignidad desafiante, sin venda en los ojos, fue su último acto de performance, la única parte de su narrativa final que pudo controlar. Se aseguró de que la leyenda, aunque fuera a matarla, muriera con ella de una manera inolvidable. Al final, la pregunta ¿quién era realmente Mata Hari? Revela una respuesta compleja y melancólica. No fue la espía más grande de la historia, sino quizás una de las peores. Su único secreto real fue su propia identidad inventada. Fue una mujer adelantada a su tiempo en su búsqueda de independencia, pero trágicamente incapaz de comprender las nuevas y brutales reglas del siglo XX. Fue una artista de la supervivencia que, habiendo escapado de la pobreza y el abuso, se encontró atrapada en un escenario mucho más grande y mortífero del que jamás había imaginado. Su historia es una advertencia intemporal sobre cómo las naciones en guerra consumen no solo las vidas de sus soldados, sino también la verdad, sacrificando a individuos en el altar de la conveniencia política y la propaganda. Mata Hari fue, en esencia, un espejo que reflejó las obsesiones, los deseos y los miedos más oscuros de la Europa de la Belle Époque y de la Gran Guerra. Y como a menudo ocurre con los espejos, cuando la imagen que mostraba se volvió demasiado incómoda y peligrosa, fue hecho añicos. Mata Hari fue, en última instancia, una mujer atrapada entre la elaborada fantasía que construyó para sí misma y la brutal realidad de un mundo en guerra. Su leyenda como superespía dice más sobre la paranoia de su tiempo que sobre sus verdaderas acciones. ¿Qué historia desean ver a continuación? Si te ha gustado este documental, no olvides darle al like, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos, dejar un comentario y compartirlo con aquellos a quienes les apasione la historia.